Muy buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Cristian Joaquín Manco Delgado y en esta oportunidad le voy a explicar sobre las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco. Sin más que decir, iniciemos. La física y la medicina, desde muchos años atrás, se pensaba que no había ninguna relación entre ellos, pero actualmente esta idea es errada, debido a que propician la creación de la hemodinámica, que es la unión de la física por medio de sus principios, leyes, que dan un resultado, y por otro lado, en el caso de la medicina, permiten interpretar y analizar estos resultados para dar un posible diagnóstico y tratamiento. Además de todo ello, se va a observar cambios sucesivos en cuanto al volumen y la presión. Por otro lado, también hay que reconocer la importancia del estudio de los fenómenos hidrodinámicos en el ciclo cardíaco. La hidrodinámica se encarga del estudio del comportamiento de un líquido en movimiento, por medio de principios tales como el de Bernoulli, de continuidad y el número de Reynolds. Este último para determinar el flujo, si es un flujo turbulento, transitorio o laminar. Además de todo ello, se aplica a diferentes escalas, desde la nanoscópica hasta las macroscópicas. También hay que reconocer que la sumatoria de todas las energías, tanto cinéticas, potencial y eléctrica, de un líquido en movimiento van a ser igual en cualquier punto. Por otro lado, el ciclo cardíaco va a representar a la secuencia de acontecimientos mecánicos, sonoros y eléctricos en relación al flujo de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que las cavidades cardíacas van a estar en constante contracción, sístole y relajación, diástole. La sístole va a representar a un tercio de la duración total del ciclo cardíaco y la diástole a los 2 tercios. La hidrodinámica en el ciclo cardíaco, o también llamada hemodinámica, estudia los aspectos físicos de la circulación sanguínea, incluidos la función cardíaca y la fisiología vascular periférica. Además de todo ello, para que puedan entender de forma más fácil, utilizaré el diagrama de Wigner, donde van a resaltar las dos etapas del ciclo cardíaco, que es la diástole y la sístole. Además de todo ello, va a haber fases en cada uno de ellos de forma ordenada para que se den. Esto es de manera secuencial. Primera fase, llenado ventricular rápido o lento, o también llamado diástasis. En este proceso vamos a observar, según el diagrama de Wigner, que la presión ventricular va a ser menor a la presión auricular. Esta diferencia es de 2 a 3 miligramos de mercurio. Además, esto va a generar que se abra la válvula mitral, como podemos observar, se va a aperturar y se va a cerrar la válvula aórtica. Va a haber un cierre, la cual va a originar un descenso en cuanto a su presión. Hasta este punto llega a 90 miligramos de mercurio. Por otro lado, en cuanto al volumen ventricular, va a haber un aumento, como pueden observar en la imagen. Hasta este punto llega de 70 a 80 mililitros de sangre. Por otro lado, en cuanto al electrocardiograma, no se produce ninguna despolarización o polarización o repolarización. No se produce. Y vemos que se produce un tercer sonido cardíaco. ¿Pero por qué no se produce un primer sonido cardíaco? Porque le antecede otras etapas que vamos a ir viendo poco a poco. Etapa 2. Sístole auricular. Como podemos observar en el gráfico, en el electrocardiograma, a un inicio se produce una onda P. Esto lo que va a generar es la despolarización de las aurículas, la cual va a producir una contracción total de las aurículas para que toda la sangre sea expulsada hacia las ventrículas. Esto lo que va a generar es que aumente su volumen ventricular. Hasta este punto teníamos 70-80 mililitros de sangre, pero ahora va a aumentar a más, hasta 130 mililitros de sangre. Por otro lado, vemos que la presión auricular desciende y la presión ventricular va a aumentar. ¿Por qué? Porque al final de la sístole auricular se va a producir una onda QRS. Este va a generar la despolarización de las ventrículas, la cual va a generar que aumente en milésimas de segunda su presión. Por otro lado, también podemos observar que la presión aórtica sigue descendiendo hasta este punto. Sigue descendiendo. Eso es en cuanto a la sístole auricular. Etapa 3. Contracción isovolumétrica. Como podemos observar en la gráfica,
por razón de las ondas QRS, van a generar la despolarización de las ventrículas, la cual va a generar una varianza en su volumen, y esta contracción ventricular ocasiona que la presión auricular aumenta y produzca la onda C, como pueden observar. Asimismo, su presión aumenta, como pueden ver, aumenta a 80 milímetros de mercurio. Por otro lado, las válvulas mitral se encuentra cerrada en este punto, a un inicio se encuentra cerrada y al finalizar igualmente. Y la válvula aórtica en este proceso también se encuentra cerrada. Por otro lado, en el cierre de la válvula mitral no se producen los dos al mismo tiempo, el cierre. Entonces esto va a generar que se produzca el primer sonido, porque no, o sea, esa diferencia es mínima, pero va a producir el primer sonido, porque no se cierran ambos al mismo tiempo, sino uno después del otro. Eso es en cuanto a la contracción isovolumétrica. Cuarta etapa, periodo de eyección ventricular, rápida y lenta. Se va a caracterizar principalmente por la expulsión de la sangre en un 60% del contenido total de las ventrículas hacia las arterias aorta y pulmonar. También se va a caracterizar que el ventrículo izquierdo va a tener una mayor presión de 80 milímetros de mercurio y el derecho 8 milímetros de mercurio superior. Va a tener mayor a esas proporciones para que se realice el periodo de eyección rápido y lento. Ahora, como ya les he mencionado, se dividen en dos etapas. En el periodo de eyección rápido, de este 60%, el 70% se va a usar en este periodo para la expulsión de la sangre de forma rápida. Y el 30% restante de ese 60% se va a utilizar en el periodo de eyección lenta. Para ello, les voy a explicar enfocado al gráfico. Como podemos observar, se produce una onda T. Esta onda T va a generar la repolarización de las ventrículas. ¿Para qué? Para su periodo de relajación que se viene más adelante. Esto va a propiciar la relajación de las ventrículas. Por otro lado, vemos que drásticamente el volumen ventricular disminuye. De forma drástica hasta la mitad, porque se produce el periodo de eyección rápida. Y lo restante por el periodo de eyección lento. Además, vemos que se produce un seno X. Este seno X se va a producir debido a que se expulsa la presión que ejerce las ventrículas, hace que se expulsa la sangre, entonces se va a expandir las aurículas. Esta expansión lo que va a generar es que va a disminuir su presión, como podemos observar en el gráfico, disminuye, drásticamente disminuye, pero poco a poco lo va recuperando, como pueden observar. Va a recuperar ya que la sangre nuevamente va a ingresar por las aurículas y van a aumentar nuevamente la cantidad de sangre que hay, y esto va a ocasionar que aumente su presión nuevamente, ¿no? A la presión que estaba, ¿no? Como pueden observar. Pero esto va a generarse en mayor proporción cuando se apertura la ventrícula, la válvula mitral. También por otro lado vemos que la presión aórtica disminuye. Esto va a disminuir por sus propiedades elásticas. En cuanto a ello, por esa razón, se cierra la válvula aórtica. Por sus propiedades elásticas se cierra, ¿no? Porque están disminuyendo su presión de milímetros de mercurio, ¿no? De 120 disminuirá a 110 o 115 milímetros de mercurio, como pueden observar. Y además vemos que la presión aumenta, ¿no? Como ya les he mencionado, en la periodo de eyección rápida aumenta hasta 120 milímetros de mercurio y se reduce hasta este punto, llegará hasta 110 aproximado, ¿no? 110 milímetros de mercurio, reduce en el periodo de eyección lenta. Bueno, eso es en cuanto al periodo de eyección ventricular rápida y lenta. Quinta fase, etapa de la relajación isovolumétrica. Como podemos observar en la gráfica, la presión aórtica es mayor a la presión ventricular. Esta diferencia va a producir el cierre de la válvula aórtica. Además de todo ello, como ya sabemos, las válvulas aórticas no se cierran al mismo tiempo y van a generar un sonido. Este sonido va a ser el segundo sonido cardíaco, como podemos observar en el fonocardiograma. Además de todo ello,
en el electrocardiograma no sucede nada, ¿no? En absoluto, ya que acá sucede el periodo de relajación, se mantiene constante, ¿no? Más adelante. En el volumen ventricular se mantiene estable, no hay ningún cambio en el volumen ventricular, tiene 50. Este 50 va a representar al 40% del restante que faltaba, porque era 60% que hemos utilizado en el periodo de eyección. Ahora, lo restante, el 40%, se queda en el corazón. O sea, el 50 mililitros es el 40%. Por otro lado, también vemos que la presión auricular aumenta, ¿no? Podemos observar. Y se genera una onda B. Esta onda B se va a generar porque las venas van a llegar por las venas sangre hacia la aurícula, la cual va a aumentar su presión. Por esa razón, aumenta la presión auricular y además de todo ello, la presión también, ¿no? Su presión aumenta. Y por otro lado, la presión ventricular decae, ¿no? Hasta 0 milímetros de mercurio. Eso es en cuanto al ciclo cardíaco, ¿no? Esto sucede durante a 0,8 segundos. La relación de presión y volumen ventricular. Lo que mayormente vamos a resaltar es el área que forma estas fases del ciclo cardíaco, como podemos observar. Esto va a representar al trabajo cardíaco externo neto ventricular. En conclusión, podemos destacar 3 puntos en especial. Primero, la física permite a la medicina poder detectar a tiempo múltiples patologías y enfermedades durante el ciclo cardíaco, por medio de sus principios, leyes, teorías, entre otros. Por otro lado, la hemodinámica, que es la suma de ambos, permite utilizar aparatos médicos que tengan unidades físicas como presión, volumen, densidad, entre otros, para poder diagnosticar y dar un tratamiento a esa persona, a ese paciente. Por otro lado, el ciclo cardíaco, gracias a la física, permite analizar y poder describir lo que sucede por medio de su densidad, su presión, su volumen, la energía que emana, entre otros, nos permite poder interpretar todos esos procesos que ocurren durante el periodo del ciclo cardíaco. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.